¿cómo están? Estamos en un nuevo video y el día de hoy, a diferencia de todos los otros canales que te encuentras en YouTube, te voy a resumir en muy pocos minutos todo lo que ocurrió, los eventos más importantes, lo que tienes que saber de este tema, de principios del siglo XVI a principios del XVII, tema sumamente importante en el apartado de historia. Aquí están los cuatro temas principales, los cuatro ejes: demandas europeas y nuevas rutas, cambios culturales y humanismo, resistencia al cambio y expediciones y conquistas. Y de ahí pues se desprenden algunos temas que vamos a estar desarrollando en este video. Vamos por el principio: demandas europeas y nuevas rutas. Fíjate, y acá tomo el 1.1 y vamos directo. Auge del comercio generaba demandas. Fíjate, en este momento, ¿qué era lo que pasaba en Europa? Pues había particularmente, había un gran auge del comercio, de esta reproducción de la riqueza, y comenzaba a haber clases sociales que eran superiores, burguesía en este caso le llamábamos. Esta gente quería cosas, quería consumir, quería comprar cosas, pero las cosas que ellos querían no se producían en donde ellos estaban. Fíjate bien, acá básicamente esto que tú ves aquí es el lugar donde la gente quería cosas. Aquí es donde estaba la demanda, donde estaba la gente que quería comprar. Pero los productos que ellos querían no se vendían ahí. Más bien, no se producían ahí. ¿Dónde se producían? Aquí, en la India, en esta parte de acá. Aquí se hacían y tenían que llegar hasta Europa, que era donde estaba la demanda. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo primero que quiero que entiendas. Vamos para acá. El Imperio Turco Otomano toma Constantinopla. Ese es el 1.2. Y es que, ¿qué es lo que pasa acá? Pues bueno, que para que las cosas llegaran de la India hasta Europa, tenían que cruzar una ruta que iba todo esto pasando por este bordito de acá para entrar al continente. O sea, básicamente la ruta, vamos a ver, la ruta era en este sentido, mira. De aquí, pasando por este pequeño bordo y ya entraba hacia Europa, pasando por acá, ¿me entiendes? ¿Por qué menciono tanto esto? Porque es de suma relevancia. Ahí, que es donde actualmente está Estambul, estaba lo que se llamaba Constantinopla, en este pequeño fragmento de tierra, casi nada. ¿Por qué era tan importante Constantinopla? Porque era el paso, porque era el cruce, porque era el eje, la capital del comercio de aquel tiempo. Entonces, aquí era donde pasaban los bienes, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Y lo que me menciona el 1.2, que el Imperio Turco Otomano toma ese lugar, se sitúa en ese lugar y pues se comienza ahí el relajo, ¿me entiendes? Entonces, el Imperio Turco Otomano toma Constantinopla, que es acá, y entonces obviamente la ruta ya no puede llevarse a cabo, ¿verdad? Porque pues tenían que pasar por ahí. Entonces, ya que toman ese lugar, ¿qué es lo que sucede? Vente para acá. Pues bueno, el 1.3 me dice, hay demandas, pero el paso está bloqueado. Y es precisamente lo que te vengo comentando. La gente de Europa no dejaba de querer cosas, seguían queriendo cosas, pero ya no las podían pasar porque aquí estaba el bloqueo. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, vente para acá. Búsqueda de nuevas rutas. Básicamente eso. Y fíjate bien, aquí dos muy importantes. La primera, ¿qué se le ocurre a Portugal hacer en ese momento? Bueno, pues a Portugal se le ocurre que cruzaría, o que atravesaría por abajo a todo el continente africano para llegar a la India. Básicamente de esta manera, así, hasta llegar a la India. ¿Me entiendes? Eso es lo que iba a hacer Portugal. Esta iba a ser su ruta y ya está, ¿no? ¿Por qué no pensaban en hacerlo por arriba? O sea, hacerlo aquí. ¿Por qué no pensaban hacerlo así? Porque aquí arriba estaba el Imperio Ruso. Eso no se podía. Nadie podía entrar ahí. ¿Por qué no pensaban en hacerlo por mar? De esta manera. No, porque aquí había piratas, ladrones, que asaltaban a los barcos de mercancía. Entonces eso no se podía. Por aquí no podían pasar y por arriba no podían pasar. ¿Qué es lo que hace Portugal? Cruzar por abajo. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace España? Fíjate bien. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Para ese momento no sabían de la existencia de América. Los españoles,
que ahora tú sabes que están aquí, ¿no? Están acá. Pues ellos pensaban que estaban más o menos de este lado, ¿no? Por aquí. Y que si hacían esto, iban a llegar a la India. O sea, que estaban acá y que si bajaban un poquito, iban a llegar a la India. Ellos asumían que el continente europeo era todo lo que había, ¿no? Y entonces, vente para acá. Aquí es donde comienzan los descubrimientos y también las dudas en la gente. ¿Por qué? Bueno, los españoles, como te comenté, querían irse de aquí hacia acá, pero no contaban con que ellos no estaban donde pensaban que estaban. ¿Y qué es lo que hacen? Siguen esa trayectoria, ¿no? En este sentido. De aquí hacia acá. Y llegan a un lugar nunca antes visto, a un lugar desconocido, ¿no? ¿Qué era qué? Pues nada más y nada menos que América, ¿no? Ahí estoy yo, ¿no? Entonces, llegan a América, básicamente, ¿no? A estas islitas de por acá. Y entonces dicen, ah, caray, ¿esto qué es? ¿Me entienden? En ese momento es Colón, obviamente, quien emprende el viaje buscando esa nueva ruta de comercio, ¿no? Llega y él muere pensando que llega a la India. Y no es así. Eventualmente sabremos, y sabemos nosotros, que llega a lo que hoy es América, ¿no? Entonces, fíjate, aquí comienzan a surgir dudas en la gente, producto de estos nuevos descubrimientos de tierra. Tú sabes bien que por años, y en aquellos años, todo se justificaba bajo la creencia de Dios. Todo era por obra de Dios. Vivíamos en este oscurantismo, ¿no? Como le llamamos. Y entonces, con estos descubrimientos se comienza a abrir esa mente de las personas, ¿no? Se dan cuenta que no todo es como se los contaron y como se los contó la religión. Y entonces comienzan a preguntarse cosas. ¿Qué cosas se preguntan? Bueno, aquí es donde viene lo siguiente. Cambios culturales y humanismo. 2.1. La gente comienza a dudar de la religión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que tras estos cambios la gente dice, oye, ¿y si no es cierto lo que nos dijeron? ¿Y si no todo es obra de Dios? ¿Y si nosotros podemos influir en la salud, en nuestro destino, en nuestro futuro, en absolutamente todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se retoma al hombre como el eje central, ¿no? Y se retoma a la ciencia como el eje central. Dejamos de explicarlo todo por medio de Dios y comenzamos a decir, tal vez yo también, con mis conocimientos, con los descubrimientos, puedo influir en mi propia vida, ¿no? Siguiente, obviamente hay una resistencia al cambio. ¿Por quién? Pues imagínate, la iglesia todopoderosa, ¿no? Que venía con esta hegemonía, con este poderío, ¿no? Pues dice, oye, esta gente se nos va a salir, ¿no? Del huacal, como decimos popularmente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la iglesia era opositora a este movimiento llamado humanismo. Sin embargo, la gente, que aunque no dejaba completamente de creer en Dios, ya había tomado las riendas y ya estaba comenzando a evaluarlo todo de manera científica, de manera racional y alejada de ese pensamiento mágico de Dios, ¿no? A continuación nos encontramos con ese tema también, expediciones y conquistas, ¿no? Y entonces volvemos para acá donde yo tengo el mapa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, producto de este movimiento que genera Portugal, ¿no? Que es esta ruta que te comentaba, ¿no? Pues se genera la conquista de Indonesia. Básicamente eso, la conquista de Indonesia. Y por otra parte, ¿no? Y ya después de aceptar la existencia de un continente adicional, como lo es el continente americano, ¿no? Hemos comentado que se habían movido de esta manera, que habían llegado, estaban por acá. Bueno, pues a partir de ello comienza una ola de navegaciones, de búsqueda, de descubrimientos. ¿Quién es quien finalmente le va a dar el nombre a América? Pues bueno, lo tengo por acá. Américo Vespucio nombraba América, ¿no? Gracias a sus descubrimientos y a los avances que generó y a los planos que generó, ¿no? A los mapas, más bien, que él generó, pues bueno, se le termina dando un nombre, pues
se le termina dando el mismo nombre que él tenía, ¿no? Américo Vespucio, pues termina bautizando el continente como América. Básicamente, estos son los sucesos más importantes que tú te vas a encontrar de este tema, de principios del siglo XVI a principios del siglo XVII. Por supuesto, hay muchos temas más que desarrollar para que entiendas un poquito mejor esto. Estaremos trabajando de cerca con ello, pero si tú ya tienes un poco de contexto y has leído algo de esto previamente, tendrás bastante idea de lo que te estoy comentando. Te mando un fuerte abrazo desde un video diferente y nos estamos viendo el día de mañana con un video nuevo.